¿Qué tal, mutador? Bueno, voy a contestar a tu primer comentario. Para la próxima, fíjate que no me digas matador, sino mutador. Entonces, bueno, pues algo que te recomiendo es que primero que todo, no mires videos de YouTube que te digan y que te hablen sobre los daños. Más bien, autoobsérvate y date tu cuenta de hacer correlación causa y efecto de qué consecuencias trae en ti el consumo con la frecuencia que tienes. O sea, frecuencia me refiero a la intensidad y el gap, que es el gap entre recaída y recaída, o sea, el espacio que hay entre recaída y recaída. Pues obviamente si recaes a diario no va a ser lo mismo los daños que si recaes cada semana. Entonces, anota, ten un cuaderno, un documento Word donde anotas tus daños, tus personales. No es para que te pongas a ver videos de YouTube documentando daños, no, tus daños, y que tú ya sepas, que tengas evidencia de sobra de que esos daños aplican a ti, solamente a ti, y son tus peculiaridades. Y bueno, tienes 15 años, así que no te tortures por pensar en mujeres, por pensar en que cómo va a ser, que si el no por me va a afectar con las mujeres del futuro. O sea, tú estás demasiado joven como para pensar en cómo te va a afectar el no por con las mujeres. Porque literal, tú no estás para pensar en mujeres, tú estás es para pensar en tu proyecto, para conocer tu propósito, para sacar buenas notas en el colegio, en la universidad, para sacarte la mierda en el gimnasio, para trabajar y ganar tu propio dinero, para conocer tu pasión. Ese debería ser tus prioridades. Tus miedos no deberían ser, ay, bien, no, pues me va a hacer de que cuando yo llegue y conozco a una mujer y yo no le gusta a ella, y yo no le guste a ella porque yo soy adicta al no por, y eso pues se me nota y de pronto ella no me va a hacer y no me va a ver atractivo. Eso que acabo de decir no deben ser tus intereses ya te los dije. Entonces no te preocupes por eso, sos re joven, así que, mejor dicho, pueden pasar 10 años incluso sin tú tener la necesidad de pensar en eso. Tu foco debe estar en otra cosa. Y si sales, y si tu motivación para salir del no por son las mujeres, estás equivocado. No deberían ser las mujeres, deberías ser tú, tu progreso, tu kaizen. Porque el no por no solamente se está dañando tu vida futura sexual, si es que no vas a salir. O sea, es un ejemplo hipotético que de aquí a 10 años sigas a un pajero, pues obviamente tu vida sexual la va a arruinar el no por. Pero realmente tu motivación debe ser más del presente. ¿Y qué es tu presente? Pues lo que te acaba de decir, todo lo que deberías estar haciendo. Aquí me preguntas que si es buena opción jalarme cada 3 o 4 días. Eh, pues existe algo que se llama la tabla taoísta. Y como tú eres bastante joven, esa tabla taoísta es bastante intensa. ¿Qué es la tabla taoísta? Sumar edad, o sea, tu edad, por 2 dividido en 10. Edad por 2 dividido en 10. Entonces haces operaciones, esta es tu tabla taoísta. ¿Y eso qué nos indica? Es el mínimo, o más bien el máximo, de tu poder eyacular y que tu cuerpo metabolice sin pérdida lo que tú perdiste. ¿Sí? Porque cada vez que tú botas semen es una pérdida. Entonces, pues si tú cumples mínimamente tu tabla taoísta, te aseguras de que lo que botes lo recuperes sin que tenga que haber una pérdida de tu energía a largo plazo. ¿Sí? Porque, ejemplo, si tú te jalas a diario o varias veces en el día, pues va a haber un punto donde más sea lo que pierdes que lo que puedes llegar a recuperarte. Entonces, cumplir tu tabla taoísta te asegura de que a pesar de que recaigas, te recuperes y quedes en un punto de neutralidad. ¿Sí? Es como un punto de equilibrio, donde ni pierdes ni ganas. Obviamente, si sigues absteniendo, te vas a empezar a ganar más. O sea, si sigues absteniéndote más de tu tabla taoísta, vas a entrar en ganancias. Pero cuando llegas a tu tabla taoísta, ya dejaste de perder, ya dejaste de entrar en pérdidas, porque como te digo, el exceso de eyaculaciones es pérdida. Y como te digo, tu tabla taoísta de por 2 dividido en 10, ese sería el momento en el cual tú dices, uy, ya estoy en un umbral donde dejé de perder. Aunque obviamente aquí hay matices, ¿no? Pues entendiendo solo esto como el tema de la eyaculación, porque pues si tú ves no por y ves 2 horas de no por, a pesar de que tú estés cumpliendo con tu tabla taoísta, si tú ves 2 horas de no por, pues ahí no solamente estamos hablando de la eyaculación, sino el daño neurológico, el daño psicológico. Si esto de la tabla taoísta aplica más que todo es para el tema de la retención,
¿sí? Cómo hacer que la retención, lo que expulses, no lo pierdas de alguna forma o se compense rápido según tu metabolismo, porque no es lo mismo metabolismo tuyo de 15 años al metabolismo de alguien de 30, como yo, o alguien de 40, no es lo mismo. Por ejemplo, a alguien de 40 se le recomienda más o menos según su tabla taoísta de que eyacule cada casi 20 días. En tu caso está más o menos rondando los días que tú me dijiste, 3, 4 días. Pero como te digo, la idea no es quedarte ahí estancado. La idea es que según la metodología de NoFap de consistencia, tú sigas y te mantengas en un ejemplo, ¿no? En cada 4 días te mantengas un mes. Parece mucho un mes, pero si tú integras cada 4 días, mi amigo, estás por encimísima del promedio de hombres. Entonces integra 4 días y cuando lo tengas integrado, ¿qué es integrado? O sea, ya que como que se te sea fácil hacerlo cada 4 días, pues te pones a 5. Integra 5 y haces si quieres 2 semanas, si quieres un mes con 5 y después te lanzas a 6 y así. Aunque aquí, paréntesis, pues si tú eres adicto, la mayoría de veces los adictos, sus detonantes no son directamente su retención, en un porcentaje, póngale que el 50%, pero otros 50% de los motivos por los cuales recaen cuando las personas son adictas son los detonantes. Y aquí ya va un tema extensísimo, de que tienes que entender tus detonantes, que tienes que procurar evitarlos, medir tu excitación dependiendo de qué cantidad de detonantes te das cuenta que tienes, y darte cuenta que hay veces que conviene escapar, hay veces que conviene confrontar, hay veces que conviene desinstalar, que eso pues no lo he hablado en YouTube, pero bueno, en parte sí lo he hecho. Entonces hasta ahí creo que te estoy contestando. Dices aquí, me sigo poniendo en duda, mutador. Bueno, aquí sí escribiste mutador bien. Y es que quiero dejar el PMO, sé que uno lo hace a diario y sin control cada vez tiene más consecuencias, pero de una manera controlada y tú decidiendo cuándo y dónde, es una buena manera de llevarlo con tu vida. Es una buena manera de seguir un proceso de sanación, o sea, el decidir cuándo vas a recaer, cuánto vas a recaer, cómo vas a recaer, decidir cuándo, cuánto y cómo, pues es el proceso, mi amigo, es el proceso. Debemos de entender de que la recaída es algo que sucede desde la parte emocional y es la parte emocional quien decide cuándo, cómo y cuánto. Y eso está mal porque al final el ego siempre va a querer compensar lo que, pues, un ejemplo, ¿no? Que tú hiciste 10 días de abstinencia, pues no es casualidad que cuando recaes, pues vuelves a recaer incluso peor de intenso que antes de haber hecho los 10 días. ¿Por qué? Porque el cerebro funciona por el efecto rebote de que lleva tiempo sin darse X cantidad de horas de visualización, no por X cantidad de eyaculaciones, entonces el cerebro busca compensar. Entonces, para que no te pase lo que a la mayoría le pasa, que es que pasen días, pero cuando recaen vuelven a compensar todo su progreso en la abstinencia en la recaída, puesto que su recaída es pésima, y puede que su primer recaída no sea tan mala, pero vuelven a recaer frecuentemente en los días siguientes, después de haber hecho una buena abstinencia. Entonces, para que no te pase eso, pues sí es un ideal lo que tú dices aquí, ser capaz de decir cuándo, cuánto y cómo vas a recaer es tomar el control de tu adicción. Y ya te digo que la adicción actualmente no está en el control. Bueno, un ejemplo, que supongo que la adicción en tu caso todavía aún tu adicción no está en tu control, tu adicción te controla. Entonces debemos de cambiar ese switch, pasar de que la adicción te controle a ti a tú controlar la adicción. Sabemos de que la adicción es algo que tenemos que desinstalar del cerebro, pero actualmente para desinstalarlo hay que saber cómo, hay que tener paciencia, las cosas del cerebro no se sacan de un momento a otro. Entonces, el primer paso es tú tomar en control de tu adicción. Entonces, el saber y el dirigir cuándo, cómo y por qué y cuánto vas a recaer es importante. No como objetivo final, sino como parte del proceso. El objetivo final es obviamente dejar el no por obviamente no volver a eyacular tanto, aprender a tener masturbación de transmutación, bueno, ser un mutador consciente. Ese es el propósito. Pero pues para el propósito hay que llegar a transcurrir el proceso. Entonces vas bien dirigido, pero no lo veas como un fin, sino míralo como un medio. El hecho de decidir cómo va a ser la cuestión, cómo va a ser tu recaídas. Dices aquí, uno de mis mayores objetivos es tener el sexo. Bueno, aquí hablas otra vez sobre las mujeres y el sexo. No te preocupes, mi amigo, no te preocupes. Estás re joven. Dedícale 5 años a organizar tu vida sexual tú contigo mismo,
y a partir de los 20 ya miraremos cómo surgen las cosas y pierdes, un ejemplo, ¿no? Que supongo que pronto eres virgen, pierdes tu virginidad y sigues con tu vida, pero una vida ya después de que tú te hayas limpiado. Incluso lo peor que te puede pasar, mi amigo, es que tú conozcas a alguien en las próximas semanas, te hagas tu novia, o sea, le hagas la novia tuya y que tú estés con ella y te vaya pésimo. Sufras de eyaculación precoz, difusión eréctil, eyaculación retardada, un montón de cosas que provocan no por y que seguramente de pronto tú tengas. Entonces va a ser contraindicatorio que incluso pienses y que tengas éxito ahorita en el amor. Entonces es mejor sanarse y ahí sí pensar en el amor. Y más a la que tiene. Así que no pienses en problemas que vayas a tener con la mujer más adelante porque eso no tiene sentido aún. Y aquí dices que llegaste a 30 días, pero una vez lo conseguiste, volviste a recaer con más fuerza. Lo que te acaba de decir hace unos minutos, de que pues el cerebro busca compensar. Y salir de la adicción no es hacer abstinencia. Hacer abstinencia es simplemente hacer abstinencia y ya, pero no salir de la adicción. La adicción significa que tengas que desarrollar inteligencia emocional, significa que tengas que aprender y cambies tu identidad, significa que desarrolles una conciencia de autoobservación contigo mismo, significa que aprendas a darte cuenta a tiempo y decidir en qué momento escapar, huir, confrontar o desinstalar. Bueno, muchas cosas que igual no me da tiempo, obviamente, en un audio. Pues viendo lo que me comentaste, tampoco no veo nada personal, o sea, para la próxima, coméntame en YouTube y te contesto por ese medio. ¿Listo? Saludos.